ahora sí, si les parece, para ir ganando tiempo, vamos a comenzar con la presentación de Jorge Jáuregui. Antes que presentarlo a él, quería poner un poco en contexto la conferencia de Jorge en relación a la temática del Arquisur. Cuando estábamos discutiendo sobre qué temática podíamos proponer a este congreso, dentro de del comité organizador, decidimos este tema de la dimensión pública de la arquitectura en función de lo que podíamos ofrecer como ciudad y como facultad. Hoy hablábamos de que nuestra ciudad es una ciudad que se caracteriza por haber sostenido en el tiempo una política de construcción del espacio público, del rol de lo público en la democratización de la ciudad, donde muchos de nuestros docentes han participado de los equipos técnicos, tanto de la Secretaría de Planeamiento de la Municipalidad de Rosario y de diversas otras oficinas que intervienen en los edificios públicos, comunitarios y en los espacios públicos, y también en la provincia de Santa Fe. Hoy tuvimos, y mañana también vamos a tener presentaciones de estudios rosarinos que fueron seleccionados en la Bienal de Venecia. Hoy nos contaba Javier Mendiondo, uno de los curadores de la Bienal, que en un momento tuvieron que poner un cupo de rosarinos porque se estaban llevando todas las selecciones de la Bienal de Venecia y tenían que un poco expandir hacia el resto de nuestro país. Es importante, como decía, esta política esta continuidad de una política del espacio público y de la obra pública en nuestra ciudad, no solamente por las decisiones políticas, sino también, y a mí me ha tocado participar como parte de los equipos técnicos de la Secretaría de Planeamiento, de una especie de concientización, de formación que los propios equipos técnicos también van sosteniendo en el tiempo, algunas piedras preciosas que no se pueden tocar y algunas decisiones sobre el rumbo de la ciudad a largo plazo, que a uno lo adoctrinan cuando llega como pasante o como recién contratado, y que eso se va sosteniendo en el tiempo, ¿no? También nuestra facultad, en la última Bienal Argentina, ha tenido la posibilidad de ser distinguida con muchos premios, tanto en las categorías de producciones académicas como de prácticas públicas, como de prácticas académicas y prácticas públicas, y como de prácticas profesionales, que son las tres categorías. Nuestra facultad sacó 21 premios este año, y muchos son de proyecto final de carrera, que justamente una de los temas fundamentales, o el tema fundamental de proyecto final de carrera de nuestra facultad, es la arquitectura de interés público. Si bien puede ser de salud, de educación, de espacios comunitarios o de vivienda, de gestión pública, nuestra facultad pone como tema de final de carrera otra vez esto de lo público. Y bueno, Jorge Jáuregui es un graduado de nuestra facultad que se ocupa del tema de lo público, pero de una manera muy específica y de la cual nos sentimos particularmente identificados y referenciados. Jorge Jáuregui trabaja en lo público no solamente desde la disciplina, sino como un compromiso de vida con los sectores populares, es decir, lo público en el sentido de generar condiciones de equidad para los sectores populares, del derecho a la ciudad, de trabajar junto a los sectores populares en las disputas territoriales y en generar condiciones de empoderamiento de los sectores populares en las ciudades latinoamericanas. Ciudades latinoamericanas que muchas, como dice Jorge Jáuregui, son ciudades partidas, incluso muchas donde la ciudad formal es
el 30% o el 20% de la totalidad de la ciudad. Entonces, ¿cómo pensar lo público en ciudades como las nuestras, donde como mínimo el 30% de la población no está teniendo el derecho a lo público y derecho a la ciudad y derecho al goce de lo público? Pensar en la dimensión pública de la arquitectura en momentos como este, digamos, en momentos actuales, donde hay un retroceso a nivel latinoamericano del sentido de lo público, especialmente en nuestros países. Jorge está viviendo en Brasil, donde las condiciones de vida de los sectores populares van de alguna manera siendo cada vez peores. O sea, esto es un trabajo que lleva toda la vida, eso Jorge lo sabe, es un modo de vida trabajar junto a los sectores populares, porque los derechos adquiridos no son para toda la vida y siempre hay oleadas de retroceso en las que hay que seguir trabajando. Jorge, por ese proyecto de vida de generar condiciones de equidad, de una ciudad mejor, más equitativa para todos, de que todos tengan las mismas posibilidades de disfrutar de lo público, fue objeto de tener que exiliarse a Brasil en la época del proceso. Él fue militante, muy comprometido, y a partir del año 79 empezó a trabajar en Brasil y decidió seguir trabajando con ese proyecto de vida que tiene, siendo uno de los arquitectos de las favelas más importantes, podríamos decir, del mundo. Hoy Jorge está viajando a dar conferencias a Rusia, a Nueva York y a distintas partes de Latinoamérica, Europa, Salamanca va a estar en estos meses. Y dicho esto, me gustaría ser un poco más precisa con los antecedentes de Jorge. Jorge fue declarado doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Rosario en el año 2017. Desde el año 1979 trabaja en Río de Janeiro desarrollando la organización de más de 20 favelas en el programa Favela Barrio y luego en el programa Plan de Aceleración de Crecimiento, PAC, del Gobierno Federal. Entre las urbanizaciones más conocidas se pueden nombrar el complejo Marguinhos, el complejo de Alemão, Cidade de Deus y Rosinia. Con estos proyectos Jáuregui contribuyó a la producción de conocimientos, metodologías y herramientas interdisciplinarias de participación y consenso dentro del campo de la producción social del hábitat, la urbanización de favelas y el desarrollo de prototipos de vivienda social de obra pública. Ejemplos que fueron tomados por diferentes ciudades de Latinoamérica, como por ejemplo nuestra propia ciudad con el programa Rosario Hábitat de no hace mucho tiempo, el programa Abre. Hay muchos proyectos de nuestra ciudad en los sectores populares que han sido tomados de las experiencias de Jorge Jáuregui. Jorge es investigador asociado al Laboratorio de Morfología de la Universidad de Buenos Aires, trabaja permanentemente en el tema de la habitación de interés social y sus implicaciones urbanísticas, arquitectónicas y ambientales. Investiga sobre la calificación de las periferias urbanas, considerando las articulaciones entre planeamiento estratégico y diseño urbano desde un punto de vista prospectivo, sobre la genética urbana, la vivienda evolutiva y la ecogénesis. Es miembro del cartel Arte y Psicoanálisis de la institución Letra Freudiana y del Instituto de Arquitectos de Río de Janeiro. Es consejero del Centro de Arte y Arquitectura de Río de Janeiro, de la Prefectura de Río. Escribió numerosos artículos de crítica y divulgación de arquitectura en urbanismo, en revistas y diarios, tanto en Brasil como en otros países. Participa en exposiciones, conferencias, cursos, seminarios, workshops y bienales en Brasil y en el exterior. Desde el año 2010 lleva adelante la coordinación del workshop Morar Carioca con un convenio de mutua colaboración con la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la UNR,
capacitando alrededor de 500 estudiantes y 40 docentes de nuestra casa hasta la fecha. Ha recibido diversos premios y distinciones, entre los cuales se pueden mencionar el premio Mies van der Rohe de Arquitectura Latinoamericana, Fundación Mies van der Rohe, Barcelona 1999, Gran Premio de la Cuarta Bienal Internacional de Arquitectura de San Pablo en el 99, Verónica Ruch Green Prize in Urban Design de Harvard University en el 2000, primer premio de investigación de la Tercera Bienal Iberoamericana de Arquitectos de Santiago en Chile 2002, es expositor invitado de la World Exhibition of Contemporary Art de la 12ª Documenta Kassel 2007, fue representante de Brasil en la 8ª Muestra Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia. Y bueno, es para nosotros un placer tenerlo acá con nosotros nuevamente y los dejo con él. Muchas gracias. Un gusto estar aquí. ¿Esto está funcionando? No. Estar aquí en este Arquisur, que creo que es el 37, número 37 ya. He participado de otro. En este momento tan especial de Latinoamérica. Primero un comentario sobre el workshop que hacemos cada año en Río con esta facultad, que es impresionante el número de alumnos que es capaz de llevar, de movilizar, y la participación de todos los talleres de la facultad le da un carácter muy positivo, además de creativo, digamos, ejemplar, esa es la palabra, ejemplar en el sentido de que en una semana se es capaz de hacer la lectura de un lugar, discutir hipótesis proyectuales y presentar en el viernes, se comienza el lunes, se termina viernes, un resultado de ese trabajo intensísimo de una semana. Eso es muy importante y fue posible solamente por la capacidad de organización y coordinación de Marcelo Barrale, que es el líder del equipo que va a Río, con todo el resto de los profesores, que no los voy a nombrar a todos, y también por contar con el apoyo del vicedecanato a través de Ana Valderrama, que le da el soporte necesario como para que institucionalmente tenga una buena conducción. Yo decía que este es un momento muy especial de Latinoamérica, y no solo de Latinoamérica, sino del mundo, podemos decir, en el cual hay un retroceso, hay un avance de las fuerzas conservadoras, reaccionarias, y en particular, eso en general en el mundo, en una gran cantidad de países, y en particular en Latinoamérica, un retroceso de las conquistas que gobiernos populares habían desarrollado en la última década, y que tiene que ver con volver atrás de conquistas que fueron, y que en el caso del urbanismo tienen que ver con programas ambiciosos como el Favela Barrio, el PAC, el Morar Carioca, que buscaban transformar la realidad en aquellos lugares de mayor necesidad, de mayor exclusión. Realmente vivimos en ciudades partidas, y el esfuerzo que se haga nunca será suficiente para tentar vencer las desigualdades. O sea, hay una tarea pendiente permanente, y sobre todo en Latinoamérica, donde estos gobiernos populares hicieron grandes avances, permitieron grandes experiencias, y gobiernos populares que podemos llamar de populistas también, en el sentido positivo, en el sentido en que Ernesto Laclau lo coloca diciendo que el populismo es realmente la expresión de la democracia, que populismo deriva de populus, de pueblo, y en ese sentido son los avances populares
lo que se está ahora, digamos, volviendo atrás. Yo voy a comenzar con algunas... ¿hay que ir ahí? No va. Un auxilio tecnológico. Ahora sí. Bueno, por eso para mí la cuestión desde los griegos hasta ahora es la misma. Trabajar solidariamente, venir del mundo. Y yo creo que un arquitecto trabaja. Una ciudad nos llega por los ojos y por los pies, dicen los filósofos. En este caso, Walter Benjamin. O sea, hay que caminar los lugares, hay que entender los lugares por los ojos, por los pies y por la escucha de la gente que vive en ellos. Inclusión social, movilización productiva del territorio, desarrollo social como resiliencia económica, derecho a la ciudad y a la urbanidad, equipamientos sociales estratégicos, producción de habitación y movilidad urbana son cuestiones estructuralmente relacionadas. Articular la ciudad implica tratar simultáneamente lo físico, o sea, lo urbanístico, arquitectural, estructural. ¿Está funcionando? Junto con lo social, que es lo económico, cultural, existente. Vivir en todo lugar. Lo ecológico, que implica el manejo adecuado de los recursos existentes, humanos y materiales, en su intersección con los problemas de seguridad ciudadana, que en América Latina son gravísimos, y las cuestiones del sujeto contemporáneo. Todo eso, lo físico, lo social, lo ecológico, tiene que ver con lo ético, que implica hacer lo que debe ser hecho, lo estético, el desafío de lo nuevo, y lo político, las difíciles relaciones con las estructuras de poder. Para mí, después de todos estos años trabajando en este tema, urbanizar favelas implica, partiendo de la lectura de la estructura del lugar y de la escucha de las demandas, junto con el cruzamiento interdisciplinario, estructurar el orden complejo que las caracteriza. En América Latina el porcentaje de ciudad informal es alto, variando de 30 a 50% en los dos mayores países del subcontinente, México y Brasil, mientras que en Caracas llega al 60% y en Lima al 70%. Hay 4 escalas de intervención en el urbanismo, en este tema de lo social. La pequeña escala hasta 500 familias, la media de 500 a 3.500, la grande más de 3.500 familias, y en eso se trata de diseño urbano y de plazos que van del corto al medio plazo, un mandato de gobierno, 2 mandatos de gobierno. En la escala extra grande o territorial ya se trata de conjuntos de comunidades que configuran fragmentos urbanos, incluyendo entornos variables según los casos. Se mide en hectáreas y en miles de habitantes considerados. Además de diseño urbano, trabajamos con planeamiento estratégico y largo plazo, 15 a 20 años de planeamiento. Voy a pasar rápido esto, que tiene que ver con este magma de lo socioespacial contemporáneo, que se trata de dar cuenta, de revelar, y al cual varias disciplinas, desde el psicoanálisis, la filosofía, el urbanismo y la arquitectura, la ingeniería, los aspectos geobioambientales, los aspectos sociológicos, los aspectos legales y las políticas sociales, tratan de dar cuenta. El primer proyecto que voy a mostrar es, aquí yo ya lo he presentado, pero como hay estudiantes que vienen de otros países, no lo conocen, se refiere a una favela de 1.000 familias, 4.000 habitantes, dividida por un río, que el proyecto entonces utiliza la infraestructura como urbanismo, en este caso, y creando plazas de articulación favela-barrio, plazas
de convivencia comunitaria, equipamientos deportivos, edificios de relocalización para poner la gente que estaba al lado del río que inundaba las casas, y un centro de generación de trabajo y renta. Estas eran las condiciones anteriores al proyecto, varias vistas de esa situación en la cual las casas tiraban las basuras al río, no había recogimiento de basura. La perspectiva del proyecto con la canalización del río y la arborización del lugar. El lugar ya apenas terminada la obra, con la obra de ingeniería, más la plaza de articulación favela comunitaria, la plaza de articulación favela barrio donde pasa el ómnibus, el edificio de relocalización que dialoga con las construcciones de la obra de la época del gobierno Vargas, de los años 40-50 en Brasil, el río canalizado que se usa como área de estar también, como área de espacio público permanente, otra favela, Río das Pedras, ya esta es una favela grande, en la escala que yo mencioné antes, el esquema de lectura, que es como la radiografía del médico que muestra los aspectos principales de lo que existe, las centralidades existentes, que después van a permitir crear otras o activar las existentes. Generalmente las dos cosas, se activa lo que había y se crean nuevas centralidades. La favela era eso, una parte muy consolidada, al lado de los edificios de especulación inmobiliaria de la Barra de Tijuca, que generaron la venida de esta gente para trabajar en esas obras, con problemas de infraestructura muy grandes. Las favelas planas son tal vez más complejas que las favelas inclinadas, que las que están en los morros, y el plano de intervención que tiene 27 puntos, creando varias plazas de convivencia comunitaria, plazas de articulación con el contexto, equipamientos deportivos, escuelas, áreas verdes, no me acuerdo dónde está, hace tiempo que no la veo esta planta. Reserva ecológica, o sea, una serie de equipamientos que eran parte de la propuesta. El centro habitacional, con edificaciones de planta baja y 3 pisos altos alrededor de patios comunitarios, con una parte de espacio público general para todas las construcciones, utilizando tecnologías que permiten ocupar mucha mano de obra. O sea, uno de los generadores de trabajo y renta es la propia ejecución de las obras de urbanización, los edificios terminados, con las escaleras transparentes para garantir seguridad. Eso de noche iluminado o de día con el sol permite que cualquiera circule sin problemas de seguridad en las partes comunes. Las guarderías, los espacios comunitarios que tienen parte deportiva, parte para juegos, espacios para actividades comunitarias, creando sombras siempre en Río, como el colega que mostraba ahora en Colombia. También el problema es el calor, el sol. Otra comunidad, Barrio Dos Macacos, de Favela Dos Macacos, donde se ve que hay varios cuerpos aquí que forman esa comunidad, esa favela, cada uno con su condición de acceso, con su centralidad, con sus equipamientos existentes y con lo que falta. En esa hicimos el núcleo habitacional, 66 unidades en dúplex en este punto, una guardería y una lavandería comunitaria abajo. Ese espacio entre las edificaciones de apartamentos es una nueva vía de acceso al morro que sube y continúa llegando al topo de la montaña, la guardería también con su espacio verde y la lavandería comunitaria, generando una nueva centralidad y una nueva puerta de acceso a esa comunidad. Otra favela, Vidigal, es una favela privilegiada porque está sobre el mar, tiene vista directa al mar, cada casa, que está claramente estructurada en 3 partes: sector bajo, sector medio y sector alto,
cada uno de sus sectores tiene su centralidad existente que el proyecto activa. Y bueno, esta es una vista de la favela desde la playa de Ipanema. Ellos tienen tanta vista o mejor que los edificios formales. Una favela muy construida, no hay espacio libre, todo el espacio que había fue utilizado, y en esta son 23 puntos de intervención que van distribuyendo equipamiento público y reserva ecológica y otros elementos a lo largo del camino de la principal y única calle de carrozable que hay. Este era un espacio que había donde maniobraban los ómnibus, y el proyecto creó ahí la plaza de articulación Favela Barrio, que es esa, que tiene un palco para presentación de actividades culturales, musicales y comunitarias. Una vista desde esas graderías se tiene acceso al mar, a la vista del mar. Otra favela, Salguero, una favela de 3.500 familias, muy en el borde de la floresta de Tijuca, digamos, invadiendo la floresta de Tijuca. La intervención principal aquí fue activar un núcleo al lado de del campo de fútbol, la cuadra cubierta deportiva y de actividades sociales, los edificios de relocalización, comercio y lavandería comunitaria, con 13 puntos de intervención que buscaban desbunkerizar el núcleo de la favela que estaba tomado por los traficantes, abriendo un nuevo camino y un nuevo acceso. Estas eran las condiciones previas, el proyecto que crea esos puntos de parada en la subida al morro, las condiciones difíciles para los chicos y las personas mayores para subir al morro, la introducción de verde siempre que posible, la creación de otra plaza en ese lugar, también en la subida al morro, plaza de convivencia comunitaria. Fubá Campiño es una comunidad dividida en dos partes principales, dos favelas, Fubá y Campiño, que a su vez están divididas cada una de ellas en dos sectores. En el esquema de lectura de la estructura del lugar, que es siempre el punto de partida de los proyectos, se registra lo que existe, las centralidades existentes, que son el punto de referencia para la elaboración de los proyectos. En esta, 24 puntos de intervención definen la reactivación de los lugares y la nueva conectividad del lugar con los barrios de alrededor. Hay una villa olímpica con un edificio de actividades deportivas. Se crea en esta ladera que no tenía ningún tratamiento una circulación y es un mirante hacia la parte baja donde se hacen los juegos, obras importantes de contención para poder viabilizar las calles de las nuevas calles de acceso. La planta del centro deportivo, el edificio de actividades deportivas físicas de clase y también de actividades del fin de semana de la gente de los barrios que viene para hacer picnic ahí, edificios que requieran la menor manutención posible. Esta es el core de la intervención, una plaza con un coreto para música, el edificio que trata de la basura, la escuela de samba, que es el edificio preexistente que no se toca, la guardería nueva, o el nuevo campo de fútbol y las graderías alrededor, y un edificio para una edificación para los jugadores, para vestuarios y baños. Edificios, en ese caso reciclamos edificaciones existentes para nuevos usos comunitarios, la guardería de ese lugar, otra guardería que cumplen en la favela esa función. Sí. Que cumplen en la favela esa función de mojón, como decía Kevin Lynch, que en este caso implica la identificación de la presencia de lo público en lo privado, porque en la favela todo es privado, lo que no es privado no es de nadie. El proyecto instaura la dimensión pública
en la vida comunitaria. Estos proyectos del PAC son mayores, ya implican, como yo mostré en el gráfico de las escalas, la escala grande, la escala donde se mide en conjunto en miles de número de habitantes, 80.000 habitantes en alemán, también muy construido, sin espacio público, con un esquema, este es el esquema de lectura de la estructura del lugar, que tiene 13 favelas que forman el complejo, con sus vías de acceso, sus conexiones con el entorno, las relaciones con la vía principal donde circulan los ómnibus y donde hay industrias que emplean gente que trabaja en la favela, las diferentes configuraciones de cada sector que van a formar ese complejo al lado de una usina de piedra, de extracción de piedra en abandono o en proceso de finalización de concesión, que se transforma en un parque metropolitano para la zona norte de Río de Janeiro. Este es el plan de intervención mostrando los núcleos habitacionales, las escuelas, los equipamientos públicos que son introducidos y también el sistema de teleférico que fue tomado de Colombia y que es el primer teleférico que hubo en Río, en Brasil, con el punto de conexión con el tren y 5 estaciones diferentes, cada una con equipamientos que responden a las condiciones del contexto. Aquí ya era la construcción de las estaciones, esos vacíos, para los cuales se relocó gente dentro mismo del complejo, la gente que salió para crear ese espacio. Los croquis iniciales de las estaciones, siempre pensadas como estaciones verdes, estas imágenes de las obras estaban sin terminar todavía, y también los espacios, esta es la estación, alrededor de la estación con equipamientos, canchas, anfiteatros, espacios de juego, varios espacios de convivencia de diferente tipo que transforman la Cima del Morro, que era el lugar donde los traficantes se refugiaban y que la urbanización permite transformar en un lugar seguro. Lo que era antes inexpugnable se torna lo más accesible a través del sistema de movilidad. Otras imágenes, esta estación tiene una biblioteca junto, una vista de esa presencia de las estaciones en el paisaje del camino al aeropuerto de Río. Esto no me está respondiendo muy bien. Este es uno de los núcleos habitacionales que tiene centro de generación de trabajo y renta, equipamientos de campo de fútbol, cuadra polivalente y edificaciones con una plaza y otro campo al lado. Eso es la obra construida. En este lugar juegan los chicos mientras los padres se capacitan aquí. Hay baños y vestuarios para los jugadores y las unidades en duplex, unidades para ocupar al máximo el territorio y generar densidad en el lugar, utilizando sistemas constructivos prefabricados en este caso, porque había que construir 2.000 unidades en el plazo del contrato, prefabricación de vigas, pilares y losas rellenadas con el ladrillo visto, que requiere menor manutención y que, como ustedes ven, en la construcción permite el empleo de mucha gente. 1.000 hombres y 1.000 mujeres trabajaron en la construcción de la urbanización del complejo de Alemán. Esas son unas vistas del lugar y siempre la posibilidad de introducir verde entre las edificaciones. Como decía Lucio Costa, es necesario reequilibrar la relación masa verde, masa construida, y desde la pequeña microescala hasta la escala urbana. Esta es otra favela, otro complejo de favelas, el complejo de Manguinhos, que tiene un esquema de lectura también complejo, como su propio nombre lo define. Son 11 comunidades, 6 de un lado y 5 del otro, divididas por una línea del tren,
y atravesada por ríos contaminados que desaguan en la bahía de Guanabara. Entonces es una forma también de sanear el mar, el acceso a la bahía, que continúa siendo en Río de Janeiro un grave débito ambiental. Una favela también muy densa, sin espacio público. Aquí está la vía del tren que dividía los dos lados y que provocaba accidentes permanentes de atropellamiento, la ocupación inclusive al lado de las vías. Y en este master plan, en este proyecto, 13 puntos de intervención definen la resignificación del lugar y la reapropiación por la comunidad. Estos son esquemas, ideogramas de entendimiento del lugar, la vía del tren en el medio, las comunidades de un lado y del otro, los ríos que atraviesan el lugar, las superficies que ocupan cada favela, y el proyecto, que tiene 2 kilómetros de aquí hasta aquí, con un nuevo centro cívico, reutilizando equipamientos militares abandonados o negociados para ser apropiados por el proyecto, por la comunidad, una nueva estación de tren arriba y la elevación de la vía férrea para permitir que los dos lados de las comunidades se comuniquen en la planta baja y el tren en la parte alta, que es el que hace el esfuerzo. Los primeros croquis de ese espacio comunitario, de ese espacio público, que por abajo del cual circulan las infraestructuras, los trenes arriba y el paseo público abajo sombreado. Ese era el proyecto, con equipamientos a los lados para generación de trabajo y renta, prestadores de servicio de mano de obra. Esa ya la obra en construcción, el espacio público creado, aquí todavía el tren estaba abajo, el proyecto de la nueva estación que hace parte de esa propuesta, los trenes arriba, la estación abajo, aquí ya la obra terminada con el tren circulando por arriba y la estación abajo, la nueva estación Manguinhos, que tiene una vista panorámica sobre el horizonte de la zona norte del río. Y este es el centro cívico, que además de tener un núcleo habitacional nuevo, tiene una nueva escuela ampliada. Esto era el comando militar, ahí se hace la escuela y se amplían equipamientos para gimnasios, salas de auditorio, parque, piscina olímpica y una biblioteca pública en los otros galpones, y centro de apoyo jurídico, centro de apoyo a la juventud y centro de generación de trabajo y renta, un centro de salud al lado. Todo esto al lado de la Rambla, el paseo público que veíamos antes. Estos eran los galpones antes de la intervención, ya la biblioteca hecha, las nuevas unidades habitacionales, el centro de apoyo a la juventud, el interior de la biblioteca, que es una nueva sala de estar para la comunidad, la colocación de algunos elementos para atraer a los jóvenes al lugar. También la construcción de las unidades habitacionales utilizó sistema prefabricado para cumplir plazos, en este caso 1.800 unidades se hicieron, alrededor de los árboles que tenía la estructura militar, que las empresas constructoras querían cortar para facilitar el movimiento de los camiones y que se consiguió defender durante las discusiones. Esta es Rocinha, una favela grande, también 100.000 habitantes. La centralidad principal es esta. Esta es la calle principal que atraviesa todo el complejo, que va desde Gávea a San Conrado. Hay un túnel aquí, que es un túnel permanentemente complicado por cuestión de los traficantes. Es esa la favela, una inmensidad, un mundo de gente y de construcciones abajo que llegan a 6-7 pisos,
arriba 2, 3 es lo mínimo. Y ahí yo hice solamente el núcleo habitacional, que crea la única plaza que hay en el barrio, que está rodeada de las nuevas edificaciones habitacionales, que crea espacios sombreados para la convivencia comunitaria, y como extensión de la intervención de las nuevas unidades, el tratamiento de las casas existentes del otro lado de una calle nueva que se abrió, y la plaza principal, la plaza que es para encuentro de la gente que vive en el lugar y también de los que viven alrededor. Hubo en la época, en 2016, para el Puerto Olímpico de Río de Janeiro, un concurso que hicimos junto con Machado y Silvetti de Boston, para 2 terrenos, las unidades habitacionales aquí y un hotel y centro de conferencias del otro lado, a ambos lados de un canal hoy contaminado, pero que se buscaba resolver. Aquí es el terreno, unas vistas del terreno disponible, y el proyecto que buscó crear edificaciones en altura organizadas en base a patios atravesables, patios abiertos, aquí el hotel y el centro de convenciones, usando una tecnología de construcción y también de concepto de proyecto que permitiera la ventilación al máximo natural. El hotel de 5 estrellas, que fue el que ganó la principal comentario del concurso que ganamos, el corte del hotel, las edificaciones que toman como referencia la arquitectura moderna de Río de Janeiro de los años 50, del periodo heroico de la arquitectura brasilera en Río de Janeiro, con edificaciones abiertas abajo y con equipamientos públicos y comerciales en la planta baja para garantir siempre vida a ese lugar. Y finalmente el nuevo proyecto de Domingo Savio, que es un barrio dividido en 2 partes, La Ciénaga y Los Guandules en Santo Domingo, en la República Dominicana, un barrio que tiene casas en los bordes que se inundan con cada ciclón, con cada tormenta, y con una canalización que había de un río que viene desde la parte alta de la ciudad, que partía al medio los 2 lugares y no había conexiones, había un solo punto de pasaje. Tiene 44.800 habitantes, 13.700 viviendas y 3.700 metros de borde sobre el río. Esta parte aquí es la parte de un parque propuesto, retirando las casas que se inundan y creando equipamiento público. En este caso, o sea, este es el esquema de lectura de la estructura del lugar. Hay 2 puntos solamente altos y en la parte plana, y después toda una parte alta, elevada, que no tenía conexión con la parte de abajo. En este caso, el parque, el paisaje, es pensado como urbanismo. O sea, paisaje como urbanismo significa que es esa estructuración de ese paseo público alrededor del río que va a ir generando los equipamientos públicos, parte Puerto de los Pescadores, lugares de edificios multiuso con actividades para pesca y comida al borde del río, una cancha deportiva y varios otros equipamientos, junto con un elemento, una pieza para creación de compostaje, un mercado nuevo popular, un edificio, y las edificaciones principales, que son las escuelas públicas y las guarderías. Las guarderías aquí, que crean, bueno, además de la abertura de unas nuevas calles y la ampliación de las existentes, para permitir la permeabilidad del lugar
la nueva conectividad de la estructura urbana y un sistema de transporte especial que va a circular, ya la obra ya comenzó, que va a circular por esas vías nuevas, va hasta el metro y el teleférico que ya existe y ya está funcionando, y va a ser el circuito todo para conectar a la gente del barrio, a los 44.000 habitantes, con la ciudad a través del transporte público. El esquema principal es ese, el esquema de la intervención. Hay puntos de transporte de barco manual, pero previsión para sistema de aquabús, que va a complementar el sistema de movilidad del ómnibus pequeño, ómnibus comunitario. Las edificaciones son escuelas, utilizando sistemas premoldeados y organizadas alrededor de espacios públicos. Las estancias, que son guarderías, también organizadas en base a jardín interno público. El mercado popular sobre la calle principal, que tiene acceso por dos lados y tiene, además de equipamientos para el propio mercado, salas de capacitación. El multiuso, que es un equipamiento público muy importante, con la parte deportiva abajo, la posibilidad de utilizar el techo de la parte de los salones de actividades para danza, para música, para varias otras actividades que fueron solicitadas, con vista al río. El interior del espacio multiuso y el parque en particular, que tiene programas específicos en cada punto, deporte, cultura, educación infantil, estar y ocio, comercial y movilidad, que crea con una extensión de 4.200 porque 3.700 más 600 aquí. Esta es la sección del tratamiento del nuevo parque, automóviles, ómnibus, peatones, y después el parque con diferentes tipos de faja de protección, de vegetación nativa, parque lineal, ciclovía y vegetación frutal. El parque es eso, el proyecto del parque y los equipamientos. Por eso yo decía que el urbanismo, el paisaje como urbanismo, esas vistas, el puerto de los pescadores, equipamientos deportivos, espacios para estar, anfiteatros, más equipamiento deportivo. Esta es la situación actual con la demolición de las casas, y este es lo que va a haber en el lugar de esa demolición. Creo que terminé. Gracias.